en este webinar. Deben ustedes ya estar viendo mi pantalla en este momento. Y comentarles a ustedes que en esta presentación voy a hablar de dos temas distintos. En primer lugar, siendo 2021, no puedo omitir algunos comentarios sobre el censo de población y vivienda, y después exactamente sobre lo que tiene mucho interés y que ya mencionaba Ramiro, impactos de la COVID-19 en México, especialmente en temas económicos y laborales, ¿no? En lo que se refiere a la parte censal, déjenme comenzar brevemente mencionando cuál es el objetivo de un censo de población y vivienda. El censo es fundamentalmente un conteo, y es un conteo de dos universos de estudio. Se cuentan personas y se cuentan viviendas. Y además se hace una breve caracterización de estos dos universos de estudio. En la parte de las personas, pues conocemos algunas características sociodemográficas y culturales de las personas, y en la parte de las viviendas conocemos algunas características constructivas y de equipamiento de estas estructuras donde vivimos. Y algo muy importante del censo de población y vivienda, que no lo tiene ningún otro programa de información estadística, es el grado de granularidad con el que se puede conocer la información. A diferencia de otros programas que te dan datos a nivel del país o por entidad federativa, el censo de población y vivienda, por su carácter de universalidad, pues te permite bajar a geografías bastante pequeñas, incluso a nivel de municipio o de localidades, o incluso de manzanas en el ámbito urbano, lo cual pues le da una riqueza muy importante. Algunos temas metodológicos, ya comenté, los dos universos de estudio, personas y viviendas. La captación de la información se hace a través de una entrevista directa con un informante adecuado. Tiene que ser una persona mayor de 18 años que resida en la vivienda. En la vivienda es donde se lleva a cabo esta información, y típicamente este informante adecuado que reporta lo que sucede al interior de la vivienda por todos sus ocupantes debe tener 18 años o más, y típicamente, como decía yo, es la jefa o jefe del hogar o su cónyuge. El cuestionario se levantó en distintos medios. Hay versiones en papel y digitales. Es muy importante que nos cercioremos de la condición de habitación de la vivienda, es decir, visitamos las viviendas cuando menos 3 veces para estar seguros que la vivienda está habitada, y con base en eso hacer un esfuerzo máximo por levantar el cuestionario censal. El periodo de levantamiento ocurrió como estaba contemplado de manera original, del 2 al 27 de marzo, y el periodo de referencia es mediados de marzo. Déjenme hacer una pausa aquí muy importante con respecto a los tiempos, porque esto es fundamental. El censo de población y vivienda se llevó a cabo justo cuando estaba iniciando en nuestro país la etapa fuerte del contagio de las pandemias, de la pandemia por la COVID-19. De hecho, el día 24 de marzo es cuando inicia en nuestro país la Jornada Nacional de la Sana Distancia, cuando las autoridades nos invitan a no saludarnos de mano, a mantener una distancia de al menos 1,5 metros entre nosotros, el estornudo de etiqueta y todas esas consideraciones. Entonces, es en la última semana del censo cuando comenzamos a tener nosotros pues una serie de preocupaciones por parte de las viviendas que estamos visitando, y nos llevó a nosotros a reforzar las condiciones de levantamiento que estábamos llevando a cabo. Una vez que concluye el censo en el mes de marzo, es cuando se declara en México la emergencia sanitaria a partir del 31 de marzo del 2020, una vez que ya habíamos terminado, y es cuando tenemos la indicación del confinamiento, de quedarnos en casa de manera estricta, y que solamente podían operar las actividades económicas esenciales. Este tiempo de lo que está ocurriendo, abril y mayo de confinamiento fuerte, va a ser muy importante para la segunda parte de mi presentación, cuando vemos el impacto de estas circunstancias.
Entonces, el censo se pudo terminar, no sin contratiempos, porque sí hubo dificultades en esa última semana y tuvimos que posponer actividades que estaban contempladas para los meses de abril y mayo, como la verificación en campo de algunas de las viviendas, por lo que tuvimos que recurrir a otros métodos de captación y de análisis. Ahora, pasando ya a algunas de las novedades de este Censo de Población y Vivienda 2020, en temas de novedad, pues este censo indaga sobre nuevos bienes y servicios en las viviendas, como equipamiento para almacenar el agua, ahonda sobre la indagación sobre las tecnologías de información y comunicaciones, nuevos servicios que se disponen en las viviendas, hace una profundización sobre los temas de migración interna y externa y sobre todo la causa por la cual está ocurriendo esta migración. Este es el primer censo de población y vivienda que aborda directamente a la identificación de la afromexicanidad o las personas que se consideran afrodescendientes. Tiene un reactivo para poder verificar la condición de actividad económica o participación laboral, y finalmente también se despliega de una manera más amplia una batería de preguntas para indagar con mayor profundidad y extensión la problemática alrededor de la discapacidad. En cuestiones tecnológicas, este censo es el primero que se levanta con un dispositivo de cómputo electrónico, lo cual tuvo muchas ventajas. La primera consecuencia es que este censo resultó más económico de levantar que lo que hubiera sido en papel. En segundo lugar, tiene la facilidad de poder tener en el cuestionario programado de entrada en el sistema operativo del dispositivo, lo que permite insertar algunos criterios de validación, y lo cual me permite tener una mayor calidad, mayor certidumbre de lo que estoy recogiendo tiene sentido. Además, permite una mayor seguridad de la información porque desde su captura en el dispositivo comienza a tener mayor grado de encriptación y de ciframiento, lo cual durante todo el ciclo de la información pues permite mantener la integridad de esta información. También estos dispositivos contaban con la funcionalidad de la geolocalización a través del GPS, lo cual nos permitió tener en tiempo real pues un conocimiento del avance espacial que estaba ocurriendo, así como de la cobertura, y poder redirigir los esfuerzos hacia aquellas zonas donde detectáramos que en su momento iba a tener algún tipo de rezago. Y finalmente con estas coordenadas podemos eventualmente tener el Inventario Nacional de Viviendas perfectamente descrito, ¿no? Pasemos ahora allá a los resultados. Como ustedes habrán escuchado, el Censo de Población y Vivienda arroja que para marzo del 2020 habitaba en nuestro país 126.014.024 personas. Estos son 13.700.000 personas más que en el censo anterior del 2010, y lo que se traduce en una tasa de crecimiento demográfico de 1.2% promedio anual durante esta década. Este 1.2% anual se compara con tasas de crecimiento demográfico del más del 3% que observamos durante los años 50, 60 y 70, cuando nuestro país estaba realmente en lo que algunos describieron como una explosión demográfica. Ahora, en cuanto a la estructura de la población, encontramos que México es un país predominantemente femenino. 51% de los habitantes son mujeres contra 49% de los hombres. Eso significa que hay 3 millones más de mujeres que de hombres. Ahora, en esta lámina les estoy mostrando a ustedes la estructura de la población por edad. En cada una de las barras tenemos distintos grupos de edad, en grupos etarios de 5 años, y esto es lo que se conoce como la pirámide de la población. Y aquí hacemos un comparativo entre los resultados de los censos del año 2000, 2010 y 2020. Lo que pueden ustedes ver en esta comparativa
es que proporcionalmente la base de la población, que es la que considera la población más joven, se está haciendo cada vez más estrecha. Y por el contrario, la parte más alta de la población se está ensanchando. Eso nos habla que en México está ocurriendo un fenómeno ya anticipado desde hace varias décadas de envejecimiento gradual que está ocurriendo en nuestro país. Y esto se corrobora con el dato que está del lado derecho, donde tenemos la edad mediana, que es prácticamente el promedio, cómo ha aumentado de 22 años en el año 2000 a 29 años en el año 2020. Entonces, ya no somos una población muy joven, con 22 años de edad, sino estamos en términos promedio alrededor de 29 años, lo cual pues ya nos coloca en una edad adulta relativamente joven, pero ya no en las primeras, en el primer hervor, digamos, coloquialmente. ¿Cuál es la distribución de la población por entidad federativa? Encontramos que el estado que tiene la mayor población es el Estado de México, en la parte superior izquierda lo pueden ustedes ver, con casi 17 millones de habitantes, seguida por la Ciudad de México, 9 millones de habitantes. Luego tenemos dos entidades que tienen más de 8 millones, que son Jalisco y Veracruz, dos entidades que tienen más de 6 millones de pobladores, que son Puebla y Guanajuato, y otras dos que tienen más de 5 millones, Nuevo León y Chiapas. En el extremo derecho de esa gráfica vemos que todavía hay tres entidades que no llegan siquiera al millón de habitantes, como son Campeche, Baja California Sur y Colima. En la parte inferior de esta gráfica tenemos la tasa de crecimiento en 10 años en promedio anual. Esta era la que a nivel nacional era 1.2%, y vemos una gran diversidad a lo largo del país. Tenemos entidades que están creciendo muy rápido, como Quintana Roo, una tasa de crecimiento que equivale a las explosiones demográficas que casi triplica el nacional, pero también hay crecimientos de más del 2% anual en Nuevo León, Baja California Sur y Querétaro. Mientras que tenemos entidades como Veracruz, Guerrero y la Ciudad de México que están creciendo mucho más despacio, al 0.5% o menos en promedio anual. En lo que se refiere a las zonas metropolitanas, aquí manteniendo las delimitaciones o las fronteras, el espacio geográfico fijo, tenemos las 10 metrópolis más grandes de nuestro país. La zona metropolitana del Valle de México es la más grande, con casi 22 millones de habitantes, seguida por Guadalajara y Monterrey, 5.3 millones de habitantes, aunque en el margen, en Monterrey ya supera a Guadalajara como la segunda metrópoli del país. Y luego vienen las zonas metropolitanas de Puebla, Tlaxcala, de Toluca, de Tijuana, más de 2 millones de habitantes en Tijuana. Regresamos a la parte central del país con León, Juárez en la frontera norte, La Laguna, Querétaro, que fue la zona metropolitana que creció más rápido en 10 años, y estas son. Sin embargo, tenemos que mencionar que ya en nuestro país, además de estas 10, hay otras 7 zonas metropolitanas que superan el millón de habitantes, dentro de las cuales pues figuran algunas zonas metropolitanas como San Luis Potosí, Aguascalientes, Mérida, Mexicali, Culiacán y Cuernavaca. Los habitantes de México no estamos estáticos en el territorio nacional, sino nos estamos moviendo entre entidades federativas. Y eso es lo que capturamos con este saldo migratorio interno neto por entidad federativa. Es decir, a la población le sumamos los inmigrantes y le restamos los emigrantes. Y lo estamos ordenando aquí de izquierda a derecha. En el lado izquierdo son las entidades que son receptoras netas de población, son atractores de población, mientras que en el lado derecho están las entidades que tienen un saldo migratorio neto negativo, es decir, expulsan más población de la que reciben. Lo que podemos observar en términos generales es que entidades que tienen una vocación industrial o turística son las que han estado recibiendo principalmente flujos de población, dentro de las que destacan Quintana Roo,
Baja California Sur, Querétaro, Nuevo León, Baja California, Yucatán, Hidalgo y Aguascalientes y Nayarit. En el otro extremo, el lado derecho, tenemos que entidades del sur y sureste del país son las que están principalmente expulsando población, y esto, por supuesto, no solamente abarca Guerrero, Oaxaca, Chiapas, sino también Veracruz, Campeche y Tabasco. La Ciudad de México, por razones distintas de índole metropolitana, también tiene un saldo migratorio neto negativo. Pasando brevemente a los temas de etnicidad, el Censo de Población y Vivienda identifica 7.1 millones de personas que hablan una lengua indígena, y con este núcleo de personas integramos todos los hogares indígenas y llegamos a un número importante de hogares indígenas. Ahora, el Censo de Población y Vivienda, en su cuestionario ampliado, que se aplicó a una muestra de viviendas, permite una autoadscripción a el concepto de etnicidad. Y cuando ampliamos esto, no solamente al hablar una lengua indígena, sino se considera usted indígena, esta población pues prácticamente se triplica y ya tenemos 23 millones de personas que se consideran indígenas o pertenecientes a estas culturas. En lo que se refiere a la afrodescendencia, 2.6 millones de personas en México se consideran afrodescendientes. Esto está principalmente concentrado en los estados de Oaxaca, Guerrero y Veracruz, aunque tenemos también comunidades de afrodescendientes en otras entidades del país. En la parte de la indagación sobre las dificultades que tienen las personas, encontramos a 20.8 millones de personas que tienen alguna limitación o dificultad para llevar a cabo actividades cotidianas. Estas actividades cotidianas consisten en caminar, subir o bajar escaleras, en ver aún usando lentes, en oír aún usando aparatos auditivos. Ahora, de estas 20.8 millones de personas, cuando nos concentramos en aquellas personas que su grado de afectación es severo, podemos hablar que tenemos 6.2 millones de personas con discapacidad, o casi el 5% del total de la población. Además, identificamos a 1.6 millones de personas con algún problema o condición mental. Pasando, y esto es solamente una panorámica muy rápida de los resultados censales, a los temas de escolaridad que para las áreas de recursos humanos nos parecen que pudieran ser de interés. Tenemos que la escolaridad promedio en México detectada por el Censo de Población y Vivienda es de 9.7 años de escolaridad. Esto es poco más de la secundaria. Es un avance de 2 años en 10 con respecto al censo del 2010. Y aquí vemos la distribución de la escolaridad por entidad federativa. Como en muchos otros fenómenos, en nuestro país hay una heterogeneidad enorme. No es lo mismo la Ciudad de México, Nuevo León, que Chiapas o Oaxaca, y eso se ilustra aquí. Pues precisamente la Ciudad de México y Nuevo León son las entidades que tienen los grados de escolaridad más elevados, mientras que Chiapas pues, no llega a los 8 años de escolaridad promedio. En el cuestionario ampliado indagamos sobre la educación que recibieron a los que tuvieron algún tipo de educación superior. En total estimamos a 19.5 millones de personas que tienen una educación superior, de los cuales aquí mostramos los principales campos que nos refieren a haber estudiado. Sigue siendo el caso que administración en negocios es el más frecuente con 23%. Luego tenemos un empate en el segundo y tercer lugar entre ciencias sociales y derecho y las ingenierías con 17%. Y ya más abajo comienza a haber declives con los campos de educación, ciencias de la salud, TICs, artes y humanidades, ya con cifras de un solo dígito. Un dato importante que tiene el cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda son los temas de movilidad cotidiana. Esto es muy importante para
la retención y atracción del talento por parte de las empresas. Aquí lo que les estamos preguntando es si las personas trabajan en el mismo municipio en el que residen. Y pues tenemos también fracciones de cuáles son el tiempo en que se tardan en llegar a su lugar de trabajo y cuáles son los medios de transporte. Lo que encontramos, por ejemplo, es que el 54% de las personas que trabajan pues demoran hasta 30 minutos para trasladarse y llegar a su trabajo, aunque sí hay casi una quinta parte que se demora entre 30 y 60 minutos. Ahora, otro de los temas muy importantes es que casi una tercera parte de las personas se trasladan todavía con su vehículo particular al trabajo, mientras que otra tercera parte, un poquito menos, lo hacen a través de transportes públicos, ¿no? Entonces, esto nos habla, digamos, de algunas de las limitaciones más importantes. En lo que se refiere a hogares, el Censo de Población y Vivienda identifica, perdón, son viviendas, no hogares, 35.2 millones de viviendas particulares habitadas. Esto es un incremento del 2.2% promedio anual en el número de viviendas ocupadas particulares con respecto al Censo de Población y Vivienda 2010. Recordemos que el crecimiento de la población era de 1.2, que se compara con 2.2 de las viviendas particulares. Es decir, las viviendas están creciendo más rápido que la población, lo cual nos indica que en promedio el número de personas que están ocupando una vivienda está cayendo. En el año 2000 teníamos que más de 4 personas ocupaban en promedio una vivienda. Ahora ya en el 2020 este promedio es 3.6 personas ocupando una sola vivienda, lo cual es un indicador indirecto de los temas de hacinamiento que están ocurriendo en nuestro país. Algunos de los bienes, digamos, no tradicionales que detectamos en el censo de población que ya están disponibles en las viviendas, encontramos que 52% de las viviendas en el país disponen de Internet, 47% disponen de horno de microondas, es un electrodoméstico ya muy frecuente. 12% disponen de motocicleta o motoneta, 21% de bicicleta. Un dato que a mí me sorprendió mucho, 43% de las viviendas disponen de un servicio de televisión de paga y 19% de las viviendas disponen de un servicio de streaming, es decir, la adquisición de paga de medios audiovisuales, de contenidos audiovisuales a través del Internet, ¿no? Y tenemos que casi un 12% nos reporta tener una consola de videojuegos en la vivienda, ¿no? Pasemos ahora, en los minutos que nos quedan, al impacto de la COVID en empleo y empresas en México. Primero, un recordatorio de la actividad económica, qué es lo que ha pasado. Aquí tenemos el indicador global de la actividad económica, que es una proxy del PIB. Vemos en la línea morada cómo este era prácticamente lateral durante el 18 y el 2019 y luego se desploma muy fuerte durante los meses de confinamiento, de los cuales ya hablé. Y luego a partir de junio comienza un rebote, una recuperación paulatina que pierde un poco de velocidad a principios del año 2021 y luego en los últimos 2 meses que tenemos reportados aquí, que son marzo y abril, tiene una mejora. Todavía no llega este indicador global de la actividad económica a los niveles previos a la pandemia, todavía estamos debajo, aunque sí estamos ya en términos más cercanos. En la línea verde podemos ver que las actividades primarias o agropecuarias prácticamente no sufrieron un impacto por la COVID. En el azul vemos que las actividades secundarias fueron las más golpeadas durante la COVID y sin embargo fueron las que se recuperaron más rápido y de hecho esas sí están ya prácticamente en sus niveles previos de pandemia. Y luego las actividades terciarias en naranja. Las terciarias son fundamentalmente comercios y servicios. Estas son las que cayeron menos durante la pandemia, pero también han sido las que han rebotado menos. Y solamente es hasta el mes de marzo que tuvimos un repunte que esperemos que es sostenible. Detrás
de la actividad económica en nuestro país hemos tenido el comercio exterior. Aquí tenemos las gráficas de las exportaciones e importaciones de mercancías de nuestro país. Vemos cómo las exportaciones después de un colapso muy fuerte tuvieron una recuperación muy importante, fundamentalmente a través de las exportaciones manufactureras, dentro de las que destacan las exportaciones automotrices y en menor medida también las electrónicas. Las importaciones se rezagaron, aunque en últimas fechas ya han venido recuperando también parte del vigor. Algo muy importante es qué está pasando con la demanda interna en nuestro país. Del lado izquierdo tenemos un indicador del consumo privado, del gasto que hacen los hogares en bienes y servicios. Como muchas otras variables, se colapsó durante los meses de confinamiento y después ha tenido una recuperación. Sin embargo, vemos 5 meses donde básicamente el consumo, que de alguna manera nos muestra el nivel de bienestar que tienen los hogares, pues se ha mantenido muy deprimido, estancado, y solamente es en el mes de marzo que tenemos un ligero repunte. Todavía no alcanza los niveles máximos que observamos en el 2019. Del lado derecho está la inversión fija bruta. Nuevamente tenemos una caída y un rebote. Esta sigue una tendencia a la alza durante la recuperación, pero venimos de un periodo de caída sostenido desde el año 2018 que pues, estamos muy lejos de recuperar todavía. Unas cuantas láminas sobre el impacto en los mercados laborales. Aquí tenemos la población económicamente activa, la PEA, o es la fuerza laboral, las personas que están buscando empleo y muchas de ellas están ocupadas. Teníamos una fuerza laboral de 57 millones de personas mayores de 15 años antes de la pandemia. Con el quédate en casa en abril y mayo del 2020 tuvimos una reducción muy importante y luego paulatinamente las personas han reincorporadose a la fuerza laboral, buscado trabajo. De hecho, ya estamos llegando a esos mismos 57 millones de personas en la fuerza laboral, pero tomemos en cuenta que en estos poco más de 12 meses se han incorporado o ha crecido esta 15 millones esta población de 15 años y más en poco más de 1 millón de personas, ¿no? Entonces, todavía tenemos una tasa de participación que está por debajo. ¿Cómo es muy importante distinguir el impacto que ha tenido entre hombres y mujeres? Y aquí es lo que estoy tratando de mostrar. En la parte izquierda vemos a las personas que tienen trabajo, que están ocupados. Vemos que en términos absolutos, los hombres ocupados casi alcanzan a 33 millones de personas, niveles similares. Las mujeres todavía están por debajo. Y parte de eso se debe a que en la parte derecha pueden ver ustedes la población no económicamente activa, es decir, la que salió de la fuerza laboral. Pues en el caso de las mujeres, pues sigue con 1 millón de personas que no han regresado a buscar trabajo. Y eso tiene una explicación que vamos a ver más adelante. Cuando esta población no económicamente activa les preguntamos si están disponibles para trabajar, si pudieran tener la oportunidad, vemos que en el caso de los hombres, poco más de 1 millón de ellos refieren estar disponibles para trabajar y un monto similar en el caso de las mujeres. Ahora, uno de los fenómenos más importantes que ha pasado con la pandemia es un fenómeno de subocupación. Esto se refiere a personas que están trabajando, que están ocupadas, pero que les gustaría trabajar más. Tienen la necesidad y la disponibilidad de trabajar más tiempo. Antes de la pandemia, alrededor de 5 millones de personas estaban subocupadas y ahora tenemos casi 7 millones de personas subocupadas. Esto llegó a más de 13 millones durante el tiempo de la pandemia. Ahora, uno de los fenómenos más importantes que siempre tenemos que tener en mente cuando pensemos en el mercado laboral mexicano es la informalidad. Cerca de el 56% de las personas que tienen trabajo en nuestro país lo hacen en condiciones de informalidad laboral. Estas personas ocupadas en informalidad laboral ascendían a 32 millones antes de la pandemia, cayeron cerca de
10 millones durante la pandemia y se han venido recuperando, pero no han regresado totalmente. Entonces, parte de las personas que no han regresado a trabajar no lo han hecho en el sector informal. Ahora, en el INEGI durante la pandemia llevamos a cabo una serie de operativos para conocer con mayor detalle cuáles eran algunos de los fenómenos de impacto que estaban ocurriendo en en distintas dimensiones a raíz de la pandemia. Levantamos una encuesta telefónica sobre el impacto en el mercado laboral y encontramos que cerca de el 23% en abril del 2020 estaba trabajando desde casa, fracción que ha venido disminuyendo. Ya para julio del 2020 era el 15%. Esto se explica, recordemos, porque tenemos muchas actividades fundamentalmente de carácter informal que no es posible hacer desde casa. Ahora, aquellos que estaban trabajando en casa, ¿qué es lo que estaban haciendo además de trabajar? Bueno, y esto es muy importante para explicar un fenómeno que está quejando a las mujeres, es que ellas, como es bien documentado en otros programas, están teniendo desproporcionadamente que atender a otras personas en el cuidado de las personas del hogar. Por supuesto, en el caso de la pandemia, pues esto se incrementó de manera notable, además de ser responsables importantes de los quehaceres domésticos. Más del 94% de las mujeres se dedicaban a estas tareas, ¿no? Ahora, en otra encuesta telefónica que levantamos para ver el impacto de la COVID sobre la educación, y nos enfocamos en un grupo muy amplio de edad que va desde la edad preescolar de los 3 años hasta la profesional en 29 años, les preguntamos a aquellas personas que reciben apoyo para sus labores educativas. Y pues no es sorprendente que, por ejemplo, para nivel preescolar, pues el 84-85% del apoyo lo otorga la mamá, pero aún en primaria el 77% lo da la mamá, y en secundaria 6 de cada casos de apoyo lo está ofreciendo la madre, ¿no? Lo cual pues tiene que verse en conjunto con el hecho de que la mujer no se está reintegrando a la fuerza laboral porque se está dedicando a estas otras actividades, ¿no? Parte de la complicación en el fenómeno educativo también tiene que ver con la disponibilidad tecnológica con la que cuentan en los hogares. En esta misma encuesta telefónica para medición del impacto de la educación, les preguntamos cuáles son los principales dispositivos que se están usando para las actividades escolares a distancia. Y en 2/3 partes de las personas que tienen esta conexión a distancia en el segmento de 3 a 29 años de edad, 2/3 partes se conectan y toman sus clases en un teléfono celular. Además, este teléfono celular no es de uso exclusivo, típicamente está compartido con otros miembros del hogar, ¿no? En segundo lugar viene la computadora portátil y la computadora de escritorio. Estos últimos dos medios de conexión son más importantes para la educación media superior y la educación superior, donde al mismo tiempo también encontramos grados de deserción mucho más importantes. Una encuesta que dimos a conocer la semana pasada, la encuesta nacional de disponibilidad y uso de tecnologías de información en los hogares, nos reporta que en México ya tenemos 81 millones de personas que están utilizando un smartphone, que está dominando como medios de comunicación y medios de internet, mientras que está cayendo la penetración de las computadoras portátil y de las computadoras de escritorio. Ahora, ¿cuáles son los usos de internet que ocurrieron durante esta pandemia? Lo que observamos es que sigue siendo muy importante el uso del internet para comunicarse, para buscar información. Aumentó el uso de internet para apoyar la capacitación o la educación, aunque ya tenía niveles muy altos, pasó del 84 al 86%. Creo que los incrementos más importantes son en la compra de productos o servicios en línea, que pasó del 22 al 28% como uso de internet, y también para las operaciones bancarias en línea del 17 al 22%. En las últimas dos láminas, un par de comentarios adicionales. ¿Qué pasó sobre la existencia y la supervivencia de las empresas?
En los censos económicos en mayo de 2019 encontramos 4.9 millones de MIPYMES. Son micro, pequeñas y medianas empresas en los sectores de manufactura, de comercios y servicios en el territorio nacional. Ahora levantamos un estudio sobre la demografía de estos negocios y encontramos que para septiembre de 2020 más de 1 millón de estos pequeños establecimientos murieron. De manera natural, como hemos visto en otros casos, también surgieron otros negocios diferentes, más de 600,000, que por supuesto cambian de giro y estarán haciendo otra serie de cosas. Algo muy importante que está ocurriendo al interior de las empresas son el tipo de afectaciones que tienen que trasladar a sus colaboradores, a sus recursos humanos. Tenemos un estudio donde preguntamos el impacto económico que han tenido en las empresas y en el tercer levantamiento de esta naturaleza, el 18% de las empresas nos reporta que ha tenido que recortar personal. En promedio, el recorte personal en el tercer levantamiento fue del 38%. Además, 13% de las empresas entrevistadas nos reportan que tuvo que reducir las remuneraciones o las prestaciones de su personal y en promedio esta reducción fue casi del 40%, los cuales pues nos está hablando de un impacto muy importante a las empresas que se traslada a sus trabajadores. Cambiando de tema, la última lámina. Mientras nos quedamos en casa, mientras hay pandemia, redujimos la movilidad, no estamos con una actividad tan intensa, también se ha caído la percepción de inseguridad. Los principales lugares donde hay inseguridad que se percibe han sido en el transporte público y en situaciones de robo en vía pública. Y dada la baja en la movilidad, sí observamos con base en esta encuesta nacional de seguridad pública urbana, una disminución en la percepción de inseguridad en nuestro país, ¿no? Yo con eso voy a terminar agradeciendo esta invitación, dejando unos minutos para poder responder algunas preguntas y por supuesto estamos a las órdenes y poniendo toda esta información a servicio de Minu y de todas las personas que están conectadas. Muchísimas gracias. Hombre, muchas gracias a ti, Julio. La verdad es que está muy, muy interesante toda la información. En efecto, tenemos aquí varias preguntas y me gustaría primero preguntarte si es posible que se pueda compartir el material. Por supuesto, todo el material es público, está disponible en nuestra página, pero la presentación tal cual, que está, digamos, ya empaquetada y puesta de una manera integrada, pues se los hacemos llegar con mucho gusto, ¿no? Aquí nuestro equipo de relaciones institucionales se los hace llegar, Ramiro. Muchísimas gracias, Julio. Aquí te voy a empezar a hacer las preguntas, Julio. Primero que nada, pregunta Gerardo Hernández. Muy buenos días al equipo de Minu y Julio Santaella, presidente del INEGI. Aquí Gerardo, el economista. ¿El tiempo de traslado al trabajo considera solo el traslado al centro laboral o igual contempla el retorno a casa? Este traslado es solamente en una dirección, de tal manera que no debe duplicarse para el regreso a casa. Por supuesto, sí comento para Gerardo, tenemos una encuesta especializada de origen y destino para la zona metropolitana del Valle de México que levantamos en 2017, donde podemos conocer con más finura qué es lo que está ocurriendo en materia de traslados. Muchísimas gracias, Julio. Pregunta Clara Cepeda. ¿Usted considera que todos los daños económicos que provocó y provoca el COVID-19 se van a resarcir como lo están haciendo o se necesitarán reformas estructurales? Segunda pregunta, ¿el TEMEC será la única palanca y la relación comercial con Estados Unidos que sacará a México adelante? Gracias. Son muy buenas preguntas de Clara. No puedo saber si todos los daños económicos que provoca y provocó el COVID-19 se van a resarcir. Yo creo que, como todos ustedes son testigos, esto ha sido un cambio muy importante que ha modificado de manera profunda pues muchos de los hábitos y la forma de conducirnos, de trabajar, de relacionarnos. A nivel anecdótico, yo les puedo comentar, por ejemplo, en el INEGI, pues no era contemplada
la práctica del home office y pues eso es parte de lo que tenemos que tomar en cuenta hacia adelante que esto está ocurriendo. De tal manera que esos efectos económicos pues se tienen que ir manifestando eventualmente, ¿no? Por supuesto, en lo que se refiere al comercio internacional y el programa con los Estados Unidos de comercio con el nuevo TEMEC, pues ha sido muy importante para poder generar un canal de expansión de las exportaciones mexicanas y ojalá que esto comience a diseminarse indirectamente, ¿no? Sin embargo, si hubiera algunos otros elementos, otras palancas que ayudaran a recuperar más rápido, pues sería más importante cómo pudiéramos o más fácil salir, digamos, de este bache, ¿no? De estas cicatrices que definitivamente va a dejar la COVID. Nada más un comentario, a finales de julio estaremos dando a conocer los resultados de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. Ahí vamos a ver un impacto de la pandemia sobre la distribución del ingreso y sobre el impacto en bienestar que ha tenido directamente la pandemia. Y me temo que seguramente no van a ser muy buenas noticias, Ramiro. Híjole, qué desafortunado, Julio, pero pues bueno, hay que seguir adelante, ¿no? Pregunta Miguel Ramírez, ¿tienen alguna estadística sobre la reducción de salario y prestaciones en pesos? Sí lo tenemos. Precisamente ya di algunos datos sobre esta encuesta, el impacto COVID sobre el impacto económico de COVID en las empresas, donde vemos lo que ellos nos reportan. De manera adicional, tenemos en todas nuestras encuestas económicas, preguntamos sobre las remuneraciones que están pagando los distintos sectores económicos de manera promedio y el volumen total de estas remuneraciones y podemos distinguir entre el salario y las prestaciones que se están pagando. Además, en esta encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, ya no a las empresas, sino a los hogares, les vamos a preguntar específicamente sobre todas las fuentes de ingresos que están recibiendo. Y estos ingresos pueden ser laborales, pero también pueden ser programas sociales, gubernamentales, pueden ser transferencias de otros hogares que están ayudando, así como algunas, la prestación de ciertos servicios públicos que son importantes como la seguridad social, servicios de educación, etcétera. Muchas gracias, Julio. Pregunta, ¿cree que en algún momento los puestos perdidos por la pandemia las empresas puedan recuperarse? Yo creo que esa es una pregunta que eventualmente se va a responder afirmativamente, pero solamente con una dimensión cuantitativa. Es decir, los puestos numéricamente van a llegar, pero definitivamente ha habido cambios estructurales muy importantes. La pandemia no ha afectado por igual a todo mundo ni a todos los sectores. Se ha digamos, afectado con mayor medida en aquellos negocios y en aquellas actividades humanas que tienen por necesidad del contacto físico entre las personas como parte sustantiva para la provisión de los servicios. De tal manera que lo vemos con claridad que servicios como los de alojamiento, todo lo que tiene que ver con turismo, la preparación de alimentos y bebidas han sido desproporcionadamente afectados. Y no me queda claro, digamos, si todos esos puestos de trabajo se van a recuperar por completo y sobre todo cuándo, porque esto es más bien un tiempo de cuándo vamos a llegar a eso, ¿no? Y esto pues depende de las campañas de vacunación, además de otros cambios que seguramente estaremos observando. Y yo creo también, Julio, relacionado es que normalmente cuando hacemos una comparación de números no tomamos en cuenta lo que es el tiempo, ¿no? Tú comentaste algo muy interesante de pues es que en un año también vamos a estar llegando más o menos al mismo nivel de empleabilidad, pero también más gente se está ingresando a esa edad de empleabilidad, ¿no? Y tenemos que también tomar en consideración eso, que pues, estamos ahorita llegándole a esos puntos, pero también tenemos a más gente que está entrando en la edad de trabajo, ¿no? Es correcto, sí. Va. ¿Cuál es el aporte del INEGI para mejorar la situación? Preguntan. El aporte fundamental del INEGI, como nos lo marca nuestra ley, es aportar información. O sea, la idea de el INEGI y como todas las oficinas de estadística y geografía en el mundo
es que no tomemos decisiones con base en ocurrencias, que tomemos decisiones informadas. Y entonces hay una filosofía muy importante que la política pública en nuestro país esté basada en esta información, en diagnósticos certeros y con base en eso tomar las mejores decisiones. Claro, muy interesante. Pregunta Elizabeth Mesa, de El Empresario. Ante este panorama de recuperación económica, muchos de los empleos se están dando en el ámbito informal. Desde tu punto de vista, ¿qué iniciativas se requieren para impulsar la creación de empresas y empleos formales? Esta es una pregunta muy profunda porque la problemática de la informalidad no es una novedad en nuestro país, ni tampoco ha sido originada por la pandemia. Es algo que de manera ya muy legendaria, pues desafortunadamente ha ocurrido en nuestro país. Durante la década, los principios años de los 2010, comenzamos a observar una muy leve tendencia de disminución que por supuesto con la pandemia se trastocó. Aquí el INEGI no se aboca a dar recomendaciones de política económica o política laboral, pero pues de manera muy sencilla lo que se tiene que hacer es cambiar los balances de incentivos para que las empresas puedan asimilar una fuerza laboral más numerosa en condiciones de formalidad, de tal manera que podamos ir incorporando a esas personas. Muchas gracias, Julio. Comenta Pedro Borda, pregunta. Julio, ¿cómo podemos los responsables de recursos humanos apoyar al INEGI? Muchas gracias por la pregunta, Pedro. Los responsables de recursos humanos, como todas las demás personas en nuestro país, nos pueden ayudar siendo usuarios intensivos de nuestra información. Creo que en recursos humanos, como en muchas otras áreas, pues es muy importante tomar decisiones con base en datos. Entonces, los invitamos a acudir a nuestras bases de datos de tal manera que podamos generar una mayor conciencia y cultura estadística y geográfica y que esto ayude a permear en nuestro país y en toda la sociedad mexicana. Muchas gracias. Pregunta Marco Rodríguez. El censo de NUE INEGI está orientado a empresas. ¿Puede esto apoyar en la búsqueda de empleo? El DNU es un instrumento muy importante de difusión del universo de las empresas que tenemos registradas o ubicadas en nuestro país. Esto puede ayudar en la generación de empleos porque dado que tiene una referencia geográfica, uno puede conocer la ubicación donde están determinados empleos y puede saber la actividad económica, pues le permite a las personas conocer qué tipo de actividad económica hay en su zona, en su vecindario, en su ciudad, de qué tamaño son en general estas unidades económicas, son micro, pequeñas, medianas o grandes, y al mismo tiempo para el empresario le permite conocer, digamos, el panorama sobre el cual puede tomar decisiones de expansión o iniciar una nueva actividad de emprendimiento. Gracias, Julio. Pregunta Javier Zambrano del Sol de Puebla. ¿Sabrá qué lugar nacional ocupa el territorio poblano sobre la pérdida de empresas? ¿Cuántas se perdieron? No lo tengo aquí en la memoria, pero con mucho gusto está en la página de internet. Este estudio de la demografía de los negocios da resultados por entidad federativa y si no recuerdo, Puebla está en uno de los que en la mitad superior en pérdida de unidades económicas. Muchas gracias. Pregunta Renata Vázquez. Buenos días. ¿Sabe en Puebla cuánto aumentó el home office y cuánto aumentó el comercio informal? Muchas preguntas de Puebla, al parecer. No, pues me encanta el interés que tengan por las preguntas locales. Desafortunadamente, estas encuestas telefónicas no las podemos referir a los ámbitos estatales, son referencias nacionales. Sin embargo, en la parte de ya la generación de empleos, sí, por supuesto, tenemos que la encuesta nacional de ocupación y empleo, que distingue entre los empleos formales y los informales, da datos de cada una de las entidades federativas. Además, da más de 32 ciudades, incluidas, por supuesto, la ciudad de Puebla en dicho estado. Gracias, Julio. Miguel Ramírez hace una pregunta de Minu, pero me gustaría enfocar más preguntas para Julio y yo puedo responder las preguntas de Minu después.
Pregunta Marlene Hernández. Además de los cambios en el mercado laboral que mencionaba, ¿qué otros cambios estructurales prevén que se hayan presentado en el país en términos económicos como consecuencia de la pandemia? Mira, uno de los cambios que traté de hacer referencia en la presentación sobre el INDUTI, la encuesta de disponibilidad de tecnologías de información, es la mayor penetración del Internet y el cambio en el uso que se le está dando. Definitivamente vemos un mayor incremento en el comercio electrónico y también en la banca electrónica. De esa manera que pensamos que algunas de estas modalidades pues definitivamente van a ser más aprovechadas. Lo mismo podríamos decir de las empresas de mensajería y logística que de alguna manera se han ubicado de manera importante en nuestro país. Muchas gracias. Pregunta Eduardo Ruiz de Uno TV. ¿La pandemia heredará fuentes de empleo de baja calidad, bajos salarios, bajas prestaciones? ¿Se sustituirá la cantidad por la calidad? Es una pregunta muy interesante de la cual no tengo una respuesta clara de qué es lo que va a pasar, ¿no? Recuerden ustedes que el INEGI nos va a reportar qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, todos los temas de pronósticos y qué es lo que está ocurriendo, lo que sí sabemos es que ha habido una disminución en el número de personas ocupadas. Sabemos que ha habido en términos generales una disminución de las remuneraciones, aunque si hay sectores o segmentos del personal ocupado que se han visto beneficiados por los incrementos en los salarios mínimos, también eso es importante recordarlo, mientras que pues por lo mismo tenemos que ir siguiendo con pinzas y no hacer generalizaciones de qué es lo que está ocurriendo. Claro. Pregunta Carla Ponce del Excelsior. Con la reactivación de contagios y decesos de COVID-19, así como el menor dinamismo de la vacunación, ¿prevén mayor desempleo o que los recortes salariales permanezcan? Pues mira, aquí la vacunación va a ir ayudando para que se restablezca la oferta laboral. Hay segmentos importantes que todavía no vemos que estén regresando a esa participación. Por ejemplo, el tema de el personal que se dedica a hacer labores domésticas en otros hogares, pues son de las personas que no han regresado a laboral directamente, ¿no? Entonces, en la medida en que las campañas de vacunación permitan que eso vaya aumentando y por otro lado, se generen condiciones para que las empresas mismas puedan expandir sus líneas de negocio, sus esquemas de contratación y aquí lo que ocurra con la reforma laboral, con el tema del outsourcing, con otra serie de incentivos a la inversión, con la política fiscal, todos esos determinantes van a ser muy importantes y eventualmente pues nosotros estaremos dando cuenta. Ramiro, desafortunadamente voy a tener ya que cortar. Agradezco mucho a Minu la invitación. Julio, fue un placer para nosotros tenerte aquí. La verdad es que está impresionante y muy, muy interesante la información. Julio, muchísimas gracias por tu apoyo de parte de todos nosotros aquí como Minu y también de los asistentes. Y esperemos que próximamente puedas colaborar con nosotros de nuevo. Estaremos en contacto, Ramiro. Un Muchas saludo gracias, a Julio. Mino y a todas las personas que se conectaron. Hasta luego. Gracias. Y al resto que están aquí todavía conectados, déjame les platico que vamos a tratar de responder todas las preguntas offline. Para nosotros es muy importante que pues tengan esta información a la mano. Una disculpa para las preguntas que no pudieron ser resueltas, pero vamos a tratar de responderlas todas. Específicamente las dudas de Minu, pregunta Miguel Ramírez. ¿Cómo creció la solicitud de adelanto de nómina en la pandemia? Bueno, primero que nada, no somos un adelanto, somos acceso al dinero ya trabajado, pero lo que vimos fue un efecto muy interesante. Durante el pico de la pandemia, lo que más vimos fue que mucha gente estaba pidiendo acceso a su propio dinero para solventar algunas necesidades que tenían, sobre todo temas de salud, ¿no? Que necesitaban comprar medicamentos, buscaban comprar oxígeno, y esto también nosotros como solución lo que ayudamos fue que en ese punto pico de la pandemia no cobramos ninguna de las comisiones, eso es por un lado, para poder apoyar a los trabajadores mexicanos a que pudieran tener acceso a su propio dinero sin ningún costo de transacción. Lo que hemos visto durante la pandemia es que no ha tenido un incremento, digamos, irracional sobre lo que está utilizando Minu, sino que están aprovechando la plataforma para reducir sus gastos. ¿En qué sentido? Utilizan a Minu en vez de ir a pedir dinero prestado a una casa de empeño, una Sofom, etcétera,
porque al final, como no cobramos intereses, esto también le ayuda mucho a los colaboradores. Clara, Clara Cepeda, Marlene Hernández, Carla Ponce, Dulce Arévalo, una disculpa de nuevo por no poder llegar a sus preguntas, pero vamos a tratar de responderlas offline. Y a toda la audiencia les agradecemos mucho que hayan asistido aquí a nuestro webinar Minu y esperemos que nos puedan acompañar al siguiente. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy bonito día.